Faltando un día para el 7.º mes, Mateo nace, ¿no? Ellos, no sé qué vieron, la verdad, nunca nos lo dijeron y nos dijeron acá no pueden nacer. O sea, el esófago iba hacia la tráquea, se conectaba hacia la tráquea, ¿no? Esa es la fístula, que tenía una conexión hacia la tráquea. Y no había conexión hacia el estómago. Y pasó ahí 21 días, ¿no? Y fue el pastor el que me lo dijo. Hola, bienvenido a Sin Etiquetas. Hola Silvana, nuevo episodio. Nuevo episodio. Cuéntanos, Aurea, ¿quién tenemos hoy día? Hoy día tenemos una historia que particularmente a mí me ha tocado emocionalmente mucho. Creo que a cualquier mamá se va a sentir muy identificada con la historia de Grecia, que viene hoy día más adelante, porque tiene que ver con este tema muy emocional que tenemos las mamás cuando nos enteramos que vamos a tener un bebé, que vamos a tener un hijo. Y claro, tenemos toda la ilusión y toda la aspiración de que todo salga maravilloso, pero a veces cuando pasan cosas, ¿no? Y el nacimiento viene acompañado de un reto importante que no a cualquiera le pasa, y en el caso de Grecia le pasó, que tiene que ver con un tema de salud, con su hijo mayor, con su primer hijo, ¿no? Entonces creo que tiene una carga emocional un poquito fuerte, pero ella muy generosamente ha decidido venir a contarnos su historia. Sobre todo la primera impresión cuando uno espera con ilusión a su hijo y cuando ya lo tiene en manos, encuentra que hay un desafío por alguna enfermedad congénita o por una condición que podría ser algo tan leve como algo que te puede llevar a tener muchas interacciones con médicos, con operaciones. Y en ese momento que uno esperaba un niño sano, ponerse a accionar el proceso para su curación, ¿no? Para hacerlo tener una vida sana, saludable y que tu hijo se desarrolle y ya sea una persona que logre sus sueños. Desde el día uno, ¿no? Enfrentar desde el día uno un reto que no estás así. preparada, no estás emocionalmente ni mentalmente preparada de qué toca hacer, ¿no? O sea, eso es lo que queremos que Grecia nos cuente, porque cualquier embarazo hay un tema de estadística que el 1 o 2% de los nacimientos pueden venir con una condición leve o compleja y uno tiene que estar, uno en ese momento lo agarra de improviso, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que hoy día Grecia nos va a compartir, y sin más está con nosotros Grecia. Bienvenida, Grecia. Bienvenida al programa. Muchas gracias. De verdad que para mí es un gusto estar aquí, es un honor, como ya les dije, un privilegio estar invitada por ustedes y poder, pues, transmitir, ¿no? La experiencia de vida que tuve al ser mamá por primera vez. Mateo es mi hijo. Y bueno, realmente él llegó a mi vida para, siempre se lo voy a decir, para retarme, para enseñarme muchas cosas y para enseñarme que más allá de lo desconocido hay una luz, ¿no? Y bueno, pues... Así es, y hoy día nos vas a transmitir un poquito de esa luz. Así es. Y a lo mejor empiezo yo, Silvana, no sé si te parece, me gustaría que nos cuentes un poco primero de ti, antes de entrar a tu etapa de ser mamá, un poco cómo ha sido tu infancia, cuáles consideras tú que han sido las experiencias o las vivencias que dentro de tu seno familiar han marcado tu forma de ser y tu personalidad. Bueno, pues yo soy la segunda hija de mi mamá y la primera del matrimonio de mi papá y mi mamá. Somos 4 mujeres y un varoncito porque, bueno, mis papás son separados y mi papá tuvo ya luego un compromiso nuevo y tuvo un nuevo hijo, ¿no? Entonces, en total somos 5, para generalizar, ¿no? Realmente yo vengo de un hogar disfuncional, donde, bueno, yo vi realidades y me expuse a realidades desde muy niña y decisiones de adultos que lamentablemente pues uno como niño tiene que afrontar, ¿no? Claro. Entonces eso yo pienso y siento, y siempre lo he conversado con mi esposo, es que eso me ha llevado a la madurez de poder afrontar ciertas decisiones junto a él. Y algo que siempre me dije desde el día que inicié mi relación con mi esposo fue que ambos no necesitamos ni queríamos repetir patrones, ni de sus vivencias y crianzas, ni de las mías tampoco. Entonces intentamos siempre empezar de cero desde que fuimos amigos, y creo que las vivencias generadas en mi infancia y en mi adolescencia ayudó mucho, ¿no? A poder tener madurez, no querer repetir lo mismo, tomar decisiones previas, justas junto a mi esposo, saber escuchar, ¿no?
y eso es lo que yo podría, el ser disciplinada también, ¿no? Por ejemplo, por mi papá es un hombre que es muy comprometido, él inicia algo y yo lo he visto no dormir 2, 3 días porque quiere terminar, Perseverante. sí, es muy comprometido, perseverante, es muy disciplinado, y mi papá es una persona que nunca hace lo que le piden, siempre da más, Claro. ¿no? Entonces, siempre mi papá nos ha formado así, a todas mis hermanitas, y todas tenemos eso, ¿no? Claro. Siempre cuando vamos a un lugar, nunca estamos esperando que nos digan qué hacer, ya estamos metidas haciendo algo, ¿no? Claro. Entonces, y eso, siempre mi papá decía eso, ¿no? Cuando uno tiene esa característica, donde quieras te van a abrir las puertas, trabajo Claro. no te va a faltar, decía mi papá, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que esas cositas, ¿no? Y de mi mamá, me quedo del lado bondadoso, ¿no? Es una Ujú. mujer muy bondadosa, nunca tiene corazón rencoroso, ¿no? Es una mujer que está dispuesta a amar siempre. Y eso es lo que yo me he llevado de ella, ¿no? A pesar de Pero todo. mira que tú diciendo que vienes de una familia disfuncional, en realidad era una familia que te inculcó buenos valores, una forma, una visión de vida muy, muy valiosa. Sí, sí, la verdad que sí, mi papá siempre se preocupó a pesar de que ese es un hombre que es muy, muy consciente de los errores que cometió, porque ya adulto nos ha pedido perdón a mis hermanas y a mí, al igual que mi mamá. Ujú. Siempre ha buscado lo bueno para nosotras, Claro. siempre, siempre desde, aún sus castigos, yo lo he tomado ahora, que ha sido parte de la formación de la fortaleza que yo tengo, ¿no? El hecho de a veces uno dice, ¿no? Ay, mi papá no me abrazó cuando me caí, me sangraba la herida, ¿no? Pero a veces me dicen, sóbate, párate, vamos. Era como que vamos de frente, Es sigue, ¿no? una crianza un poco rígida, Sí, digamos, ¿no? porque Ujú. mi papá es policía, entonces yo Mm, he tenido una formación muy castrense, ¿no? Claro. Solo claro. me No te faltaba criaron, te entrenaron. no, Cuadrarte. sí, 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 literalmente, a veces a mi papá nos molestábamos porque decía, solo te falta tu trompeta, ta, 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 y no te toca de quena y Y a hacernos dormir. levantar, no mismo Ujú. camarote, porque dormimos en camarotes también. Y vengo de una familia muy humilde, ¿no? Muy humilde económicamente también, ¿no? De Ujú. mi papá policía, bastantes hijos, a veces mis hijos les digo, ya suena anecdótico, mi papá iba y compraba a las 3 igualito, porque si variaba en diseño o Ajá. algo, costaba más, ¿no? Era por docena, por Sí, docena. Al un por cuarto mayor. de docena, un cuarto de docena. Nosotros nos molestamos ahora Ajá. mi papá con eso, ni siquiera nos preguntaba, nos vestías Claro. iguales a las 3, parecíamos trillizas, pero bueno, en fin, era su posibilidad. Y Claro. algo que yo resalto de él es que mi papá, a pesar de que no tenía los medios y quizás era muy rígido en muchas cosas, Nunca las desatendió. no, Siempre siempre estuvo. trató de estar. Y como tenía lo que tenía, nos sacaba de viaje, ¿no? Lo Sí. malo que Claro. canta, añaña, o sea, dispersarnos, ¿no? Ahí te quiero un poco para dar tiempo de que respires un poquito. A veces los papás, uno siempre se cuestiona qué tan bien o qué tan mal lo hice con mis hijos. Uno como padre es el que más se juzga en la crianza. Y te debe haber pasado a ti que eres mamá, ¿no? Ujú. A veces uno, con las responsabilidades, ¿no? Que el trabajo, que proveer, que la educación, ¿no? Y que la parte social, no tiene pues la calma y la atención para que los hijos puedan, recibir de nosotros siempre la mejor predisposición o el mejor estado emocional. Y uno como hijo sin querer se afecta. Por eso es que yo creo mucho en el poder de conversar y de comunicar, porque tú como padre, algo que siempre tienes que reconocerte es que lo has hecho lo mejor que has podido, Ujú. ¿entiendes? Y el que tú hagas las cosas lo mejor que has podido, no quiere decir que siempre las hagas bien. O sea, las puedes hacer mal también, te puedes equivocar, pero para eso existe una palabra maravillosa que se llama perdóname, me equivoqué, lo hice con amor, pero me salió mal, pues, ¿no? Me salió mal y a lo mejor no te di emocionalmente el abrazo que tú esperabas, porque yo probablemente no soy así, pero finalmente siempre fue con amor y siempre fue sacando lo mejor. Y si tú evalúas todo esto que tú comentas de entre comillas, hogar disfuncional, si no hubiera pasado toda esa fuerza que él de alguna manera te obligó a tener, Claro. probablemente sin querer queriendo, hoy en el futuro con lo que te tocó vivir, no hubieras tenido la fortaleza, la disciplina, el empuje y la fuerza que necesitabas para poder sacar adelante a lo que hoy tú formaste como parte de tu familia. Así es. Así que check para los papás siempre, ¿no? Sí, Papás y claro. mamás, ¿no? A No, y todos. siempre se lo he dicho a ellos, ¿no? Y se los digo siempre, yo no estoy en la postura para juzgar, Así es, Exacto. tal ¿no? cual. Yo pienso, y siempre se lo voy a decir a todos los hijos, a todos los niños,
nosotros los papás nos podemos equivocar, pero ellos no tienen la condición ni la potestad para juzgarnos, ¿no? Porque lamentablemente pues somos seres humanos, nos equivocamos. Y en Así algún es. momento la vida va a dar vueltas y ellos van a tener que Van a estar tener sus en, hijos en la o van a misma estar en una condición. situación. Así. Y Exacto. algo que aprendí ahora siendo mamá es que quizás en ese entonces no me gustaban pues sus correcciones o sus Claro. privacidades, pero yo le digo a mi papá, si no lo hubieras hecho, quizás yo me hubiera ido por otro camino, Exacto. ¿no? Quizás hubiera sido otro tipo de mujer, quizás no hubiera elegido mal, ¿no? Pero de alguna u otra forma las restricciones, porque mi papá era así, o sea, ni enamorado, ni amigo, ni nada, me ayudaron a mí a tomar buenas decisiones y estar con una persona que hoy entonces es mi esposo y una persona maravillosa, pues, ¿no? Y entrando a eso, ¿cómo inicias la relación con tu esposo? O sea, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo es que escoges a una persona que es tan afín y tan madura como tú y que deciden tener una relación sin repetir las cosas, Los patrones, a lo mejor, ¿no? o las cosas que no les gustaba de sus experiencias? Sí, mira, la verdad que mi papá viene de ¿Y cómo lo autorizó tu papá? No, mi papá viene de una creencia, una formación religiosa también, cristiana, evangélica, pero mi papá se alejó bastante de eso, pero siempre nos empujaba a nosotras. O sea, como Yo le no, decía, pero ustedes sí sí, eran. o sea, yo me equivoqué, quizás por su mentalidad de que como cometió errores, ya como vuelvo a Dios, algo así, ¿no? Pero ustedes No se sentía... Ajá, no se sentía apto, no se sentía, ¿no? Entonces, lo que él hacía era, ya, pero yo no puedo, pero ustedes sí, ¿no? Y nos mandaba a Chancay, me acuerdo, donde estaba su hermana mayor que congregaba en una iglesia. Ahí íbamos las tres, nos viajaba en el bus y nos íbamos las tres, ahora que recuerdo, no sé ni cómo nos íbamos. Pero nos íbamos, veníamos. Pero ya en tantos viajes encontramos a mi mamita, mi mamá y mi papá se separaron, entonces nosotros nos teníamos que visitar los domingos a mi mamá. Ajá. Y mi mamá iba a la iglesia. Ajá. Entonces mi mamá decía, bueno, ¿quieren estar conmigo? Tienen que ir a la iglesia. Claro. Entonces íbamos a la iglesia con ella, empezamos a ir con ella, a congregar con ella. Pasaron como año y medio que yo ya estaba yendo con mi mamá. Y llega Israel como un invitado de su papá. Israel es tu esposo. Sí, Israel es mi esposo. Él llegó soltero, pues obviamente. Bueno, yo la verdad, sinceramente, cuando yo lo vi llegar, no me llamó. Era más una me persona. Era un hermano más de la iglesia, un amigo más para mí. Bueno, él y yo tenemos un rango de diferencia de edades importante, y no estábamos mucho en el mismo círculo amical, ¿no? Yo estaba con los más chiquillos. ¿Qué diferencia de edad tienen ustedes? 12 años. 12 años. 12 años de casa, 12 años de diferencia. Y y bueno, no, la verdad que no coincidíamos mucho, ¿no? Y es ahí donde ha pasado el tiempo, ¿no? Mi mamá entra a trabajar a la casa de sus papás, mi mamá cocina, apoyándolos en la cocina, y mi mamá me hablaba, ¿no? A veces me decía, ay, Israel, cuando llega, ha preguntado por pregunta por ti, siempre me pregunta cómo, qué estás haciendo, y nada de eso me llamaba la atención, la verdad, sinceramente. Entonces, mira, bueno, era así, ¿no? Algo así tan ligero, hasta que un día, la verdad que él me dice, ¿no? Que yo le había llamado la atención, que mi risa, que mi forma de lo ser, flechaste, ¿no? lo flechaste. Sí, sí. Pero cuando yo tenía 18 años en ese entonces, ¿no? Entonces él habló en ese momento el pastor, y el pastor le dijo, mira, toma las cosas con calma, déjala que ella madure, ¿no? Porque todavía ahorita es una chica pequeña, ¿no? Entonces, quizás te va a tirar roche, te va a decir, tú estás loco. Claro. Deja que las cosas pasen. Yo me fui a Huancayo, y me acuerdo cuando yo estaba en Huancayo, él me llamó por teléfono. Insistía. Sí, él nunca se acercó así directamente, solamente me llamó para saber cómo está, porque junto con los chicos me embarcaron. Y fue como una llamada en el momento no preciso, pienso yo, ¿no? Porque yo fui muy cortante, fui muy seria, ¿no? Y es más, ni lo recordaba. Y yo cuando regreso de Huancayo, es ahí donde nos volvemos a encontrar en la iglesia, y él ya empezó a acercarse más, ¿no? A acercarse más, pero siempre ha sido muy, muy pasivo en su manera de abordaje, sí, muy, muy, muy pensante. Él es un hombre muy pensante para hacer las cosas. Fue muy, 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 muy respetuoso, ¿no? En su amistad, respetaba mucho mi familia, ¿no? Y cuando el momento cúspide fue cuando él me pidió ser su amiga, ¿no? No su enamorada, su amiga. ¿No? Me dijo, quiero que seas mi amiga, pero de frente me dijo, no, yo quiero ser tu amigo, pero me quiero casar contigo.
¿De verdad? ¿De verdad? Sí, sí. No, me dijo, quiero que me acompañes a un viaje juntos. Y yo, ¿ah? ¿Un ¿Qué? viaje? ¿Cómo? Oh, pero él se refería a un viaje de A un la viaje vida. de vida. Ay, tú Ah, pensabas ya. que te iba a llevar. Le decía, no comemos juntos y ya quiere que viaje. Pero sí, él se puso un poco intenso, empezó a visitarme más seguido, ¿no? Y para mí el momento importante, y siempre lo dije, fue si mi papá está de acuerdo, las cosas pueden seguir en su curso, ¿no? Mi papá ya se la solía, porque él me llevaba a veces a mi casa, me jalaba, ¿no? Yo te llevo, ¿no? Y mi papá me decía, un hombre que vive por San Juan de Miraflores, ¿qué hace metiéndose al Callao? Porque en ese entonces yo vivía con mi papá en el Callao. No tiene sentido, decía, y se reía, ¿no? Pero un día mi papá, creo que se la solía, nunca voy a olvidar, estaba en su salita él y yo llegué y me dijo, y me senté, pues, ¿no? Y le conté que estaba de amistad con Israel, él lo conocía un amistad. poquito, ajá. Y no se negó. Mi papá me dijo de que él ya sentía que algo sucedía. Solo me dijo que respetara mucho la relación o la amistad, que vaya lento, que no me acelere, ¿no? Y que comprometa poco a poco mi corazón también, ¿no? Y bueno, pues realmente así se fue dando una amistad muy bonita, la verdad. Que duró poco porque en enero de ese año nos comprometimos, él pidió mi mano. ¿Cuánto tiempo estuvieron antes de? Habrá sido como 6 meses de amigos. O sea, él fue a lo seguro, él sabía Sí, claramente tenía claro lo que quería. Sí. Y nos íbamos a casar al año siguiente, solo que en su trabajo lo ascendieron, hubieron varios avances económicos, entonces él me dijo, ¿sabes qué? En junio nos casamos. Claro. Entonces nos organizamos bonito y nos casamos en junio de ese mismo año que pidió mi mano. Se casaron y a los cuántos años tuvieron a los hijos? Al año siguiente Mateo siguiente. nace, sí, porque yo me caso con Israel y al mes y medio salí embarazada. Si tú tuvieras que un poco pensar qué representa hoy en tu vida Israel, ¿qué te viene a la cabeza? Ay, yo siempre voy a decir que él es el príncipe azul que a veces uno sueña, pero no siente que es real. Isra es para mí una persona muy importante en mi vida porque ha generado que yo confíe mucho en mí, que yo trabajé mucho en la autoestima, ¿no? Y es un hombre que me inspira mucho a tener confianza, a creer en mí, en lo capaz que puedo ser, en las cosas que puedo lograr, ¿no? Y más allá de eso, sabe ser amigo, ¿no? Aprendido con el tiempo. No es el hombre perfecto, ni tampoco somos de matrimonio perfecto, pero sí con sus altos y sus bajos hemos aprendido a conocernos, ¿no? Y siempre está dispuesto a mejorar, como él dice, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Lo que nos está contando, porque tu pareja tiene que ser la persona que saca lo mejor de ti. Claro, que no te anula, ¿no? Que más bien al revés, que ve tus potenciales a nivel individual y te ayuda y te impulsa a que salgas. Por ejemplo, algo curioso es que yo siempre me negaba a manejar. Me decían, no, tú estás loco, no, si yo soy distraída, yo soy una TDAH, le decía yo, de verdad, porque yo tenía problemas en el colegio. Claro, yo no sé cuál es izquierda y derecha. Sí, a mi papá lo llamaba, señor, su hija estaba en cualquier lugar menos en el salón, señor, su hijo molesta, señor, su hijo se comió el borrador, y yo era tremendo. Comió el borrador. Yo no copiaba, tenía los cuadernos en blanco. O sea, iniciaba el colegio y yo, ¿qué pasó con tu cuaderno? Se perdió, era así, ¿no? Entonces yo le decía, tenía tanto, y a veces también mi papá también por su formación, a veces un poquito hiriente en algunas cosas, pero yo reconozco que yo llegué a mi matrimonio con mucha desconfianza de mí misma, ¿no? También el hecho de no creía mucho en que los matrimonios duraban o existían, ¿no? Tenía un concepto del matrimonio que estaba como que destruido también en mi mente, ¿no? Entonces, cuando él me decía, tú sí vas a poder manejar si tú bailas bien, me decía. ¿Qué tiene que ver el baile con el manejo? Es que tú coordinas muy bien, me decía. Derecha, izquierda, derecha. En cambio, yo mira que no coordino porque no es bien durito, ¿no? Ay, le digo, entonces, y de verdad que un día me subió al carro y me hizo aprender en su autito. Y luego ya, pues hoy ya me pasó, él me dice, la alumna superó al maestro. Claro. Entonces, a esas cositas, ¿no? Siempre confía y me reta, o sea, nunca me dice, no vas a poder,
Ujú. ay, no, ¿qué va a ser? No, imposible. No, más bien me dice, tú puedes, con esto y con más. Entonces, Claro. a veces le digo, ¿y tú crees más en mí que yo misma, no? Sí, Pero sí, o sea, esas cositas han ido construyéndome a mí misma y siempre se lo voy a agradecer, ¿No? Y ¿no? a enamorarte siempre y estar con Sí, esa visión de estar orgullosa de tu pareja, ¿no? Es que sí, eso sí, es, ¿no? O sea, eso sí, sí. mantiene un yo matrimonio. siento que tengo aún admiración por él, lo admiro Claro. bastante. Y creo que el hecho de crecer ha sido mutuo, ¿no? Yo a él también lo reté a que haga su maestría, cuando era ya papá, ya tenía cara familiar, teníamos todo lo de Mateo y teníamos siempre ese temor de El que pase tiempo, algo, ¿no? claro. De que pase algo. Hace poco acaba de terminar su maestría, ¿no? Y la verdad que él me dice, esa maestría no es mía, es tuya, ¿no? Ujú. Pero nunca me voy a olvidar que yo aparecí con su cartón, ¿estás inscrito? ¡Ah! De frente. Sí, Claro. no, porque yo creo que eso necesitamos tener ambos, ¿no? El hecho de no la envidia, de que quién puede más o quién crece más en la pareja, no, sino que realmente El podamos soporte crecer y juntos, Claro, es un y ¿no? el equipo. motor de uno Y del saber otro, que en ¿no? algún momento eso que vamos construyendo va a ayudarnos en el tema del desarrollo de la familia, ¿no? Ujú. Porque, como dice Israel, nosotros hacemos todo enfocado a apoyarnos como familia. Ahora vamos a entrar quizá a la parte que podría ser un poquito dura, así que siéntete libre de hacer las pausas que quieras, tomar agüita si quieres, que es el tema del diagnóstico, porque tú sales embarazada, tenías a una pareja que lo era todo para ti y tú todo para él, Ujú, a pesar de tus temores estabas contenta, ujú. sales embarazada y nace tu primer hijo, Mateo, y sucede un diagnóstico inesperado que, si mal no recuerdo, se llama atresia esofágica Con fístula distal. con fístula distal. Sí. ¿Nos explicas un poquito primero qué es eso y después sí me gustaría entrar a cómo sucede todo este tema de enterarte del diagnóstico? Porque entiendo que durante el embarazo, tu embarazo, tú estabas feliz, tranquila, No no hubo salió ningún problema en el embarazo. No, la verdad. ninguna alarma, nada. No, no. Solamente que antes de mi embarazo, antes de casarme, para hacer un paréntesis, a mí me diagnostican que tenía la menopausia prematura, Ah, mira. ¿no? Ujú, Entonces, la doctora me dijo, si quieres tener hijos, los tienes que tener ya, Ya. ¿no? ujú, Entonces, yo la verdad que no estaba con esa necesidad de hijos, nunca pensé ser mamá tan joven, ¿no? ujú, Entonces dije, bueno, ya me casaré en algún momento y tendré, y si no, ya bueno, ¿no? ujú, Pero bueno, me casé con Israel, era 12 años mayor que yo ya era consciente de que él sí deseaba una familia. Entonces lo ujú, conversamos, pero él siempre me dijo, tranquila, no te ujú, estreses, ¿no? ujú. Que los bebés lleguen de forma Cuando tengan normal, que en el llegar. momento preciso, y llegó lo más rápido que pensábamos, ¿no? Al mes y medio de casada, salgo embarazada. Yo Ujú, llevé un embarazo muy ujú, normal hasta el cuarto mes. ujú, A partir del cuarto mes yo empiezo a tener dolores de cabeza fuertes, ujú, me hinchaba demasiado, Mm. retenía líquido, pero yo soy una mujer súper energética, o sea, ujú, enérgica, tengo energía hasta por gusto, ¿no? ujú, Entonces yo hacía mis cosas, pero Israel me pidió que guardara cama, me puso ujú, una persona, ¿no? Entonces empecé a guardar reposo. Me dijeron, cuando fui a mi consulta, me atendía un policlínico, una clínica, me decían, no, todo está bien, pero está subiendo de peso muy rápido, ujú, el bebé está bien, siempre me decían, el bebé está bien, el bebé está bien, el bebé está bien. Ujú. Hasta me caí con Mateo cuando tenía casi 5 meses, ¿no? ujú, Fui también de emergencia, no, todo está bien, todo está bien. Al sexto mes es donde yo voy a la clínica para mis controles ya más seguido y ahí me dicen que estaba presentando una preeclampsia, Ujú. ujú, ¿no? Pero dijeron una preeclampsia, no Ujú. dijeron severa, Ajá. ujú, dijeron una preeclampsia. Entonces, bueno, me dijeron que quitara la sal, bajara, ¿no? Todo lo que te piden cuando uno hace preeclampsia. Y la verdad que hicimos caso, ¿no? ujú. No pensábamos de que al siguiente mes Mateo ya se iba a adelantar. Realmente faltando un día para el séptimo mes, Mateo nace, ¿no? Es Sí, prematuro. empecé yo con las contracciones, con el trabajo, prácticamente contracciones, ¿no? Un trabajo de parto horrible. Lo desperté de madrugada, recuerdo, llegué al policlínico, a la clínica donde me atendía, y ahí es donde ellos, no sé qué vieron, la verdad, nunca nos lo dijeron, y nos dijeron, acá no pueden hacer. Ujú. Ujú, Entonces, la doctora, mi ginecóloga que estaba ahí, El hizo traslado. todas las, las gestiones para sí, trasladar. sí, Ujú, sí, y lo trasladaron a la clínica Good Hope.
Ajá. Ujú, Es ahí donde Mateo nace, ¿no? ujú, Donde dijo, la única clínica que lo puede recibir ahorita es Good Hope, ujú, ¿no? Pero tienes que ser trasladada ya. Y fui trasladada de emergencia, ¿no? ujú. Y bueno, me tuvieron toda esa noche, el doctor trató me De, pusieron para que las, no... sí, las inyecciones para contener al bebé un tiempito más para que madure el pulmón, ¿no? Exacto. Pero hasta ese momento no sabían nada. Claro, o sea, tú simplemente lo pensabas como se me adelantó el Claro, parto, un prematuro. un O sea, lo prematuro. único que sabíamos conscientes era de que Mateo iba a nacer prematuro, Ajá. ¿no? La cosa es que el día me lo retienen todo un día y en la noche ya no podían ya sostener Ujú, al bebé, el bebé tenía que nacer ya, Ujú. ¿no? Y me entro a cirugía de emergencia y en la cirugía Mateo yo no lo escucho llorar, Ujú. ujú, no, escuché un sonido, un llantito, pero como cuando le tapas la boca a Ajá. alguien, ¿no? ujú. Pero eso a mí como Ya mamá me generó, y te yo lo alertó. quería ver, lo Ujú. quería ver, y como yo tenía la preeclampsia, lo que cuidaba era de que yo no haga un Claro, disparo, ¿no? claro. Entonces, me dijeron que me calmara, lo trajeron a mi cara, yo lo vi, Ujú. ¿no? Y cuando ya lo veo, yo me calmo, pero yo ya antes le he dicho a Israel, ni bien sale el bebé, lo sigues, por favor, no quiero que lo vayan a cambiar A cambiar. o algo, ¿no? Ujú, Y bueno, Israel fue, ujú, y yo paso a cuidados, pues, Ajá. ¿no? ujú. Entonces a recuperación, yo no sabía nada. Después yo me enteré al día siguiente ya forzosamente porque Yo me Israel me imagino que el quería primero que decir. se entere es Sí, Israel. Israel. Claro. Ahora, cómo él me lo transmite, ¿no? Él me cuenta que cuando nace, a Mateo lo aspiraron, Mateo nace con un Apgar de 4, Claro, Ujú. bajo. sí, muy bajo, entonces al minuto 6 y luego recién ha hecho 8. Entonces el doctor le dijo, va a pasar a cuidados intensivos, pero Ujú. no le decían por qué. Claro. Entonces, ya cuando Mateo ha estado en cuidados intensivos, lo han aspirado, ¿no? Lo han limpiado, se dan cuenta que Mateo tenía demasiada baba en la boca, Ujú. demasiado. ¿Y por qué no lo pasa? Le han hecho la ecografía y se Y dan le cuenta faltaba... de la atresia esofágica con fístula distal, ¿no? O sea, el esófago iba hacia la tráquea, se conectaba hacia la tráquea, ¿no? Ujú. Esa es la fístula, que tenía una conexión hacia la tráquea y no había Y no al conexión esófago. hacia el estómago, Ujú. ¿no? Entonces él tiene que ser operado inmediatamente. Ujú. Ujú. Y ahí es donde nosotros vemos el primer milagro de Dios, ¿no? Porque si Mateo se hubiera pasado un mes más, Mateo no nacía muerto, porque iba a tragar líquido amniótico Ujú. Ah, y se iba a ahogar dentro claro. de y lo otro es de que nació con el peso exacto para poder ser operado. 1 gramo menos y no lo podían operar. Ujú. Entonces, antes que se baje de peso, Claro. tenemos que operar. Claro, Y porque normalmente bajan, cuando sí, nacen exacto. bajan. sí, Ujú. entonces él fue operado a las 38 horas, ¿no? A las Él- 38 horas de nacido, la Bebito, primera y operación de debe haber Mateo. sido Súper pequeñito. Era súper chiquito, chiquitito. sí, súper chiquito. Mateo era muy pequeño, era de este tamaño. Mm. ¿No? Y su cabecita, mi puño es más grande. Y era transparente, se le veían las venitas, ¿no? Ujú. Y bueno, fue sometido a esa operación. Esa operación duró casi 10 horas, si no me equivoco. Sí, porque empezó Y tú estabas cesareada cesareada, sí. con toda la angustia de sí, cómo fue la a mí, intervención a mí me bajaron al cuarto y yo me levanté. Me paré de y desesperación. me paré y quería ver al bebé, porque Claro. decía, ¿por qué la señora al lado ya tiene su bebito al costado y yo no? Claro. ¿No? Y mi esposo no me decía nada. No, y decía, Israel, dime. Y era muy notorio su carita, Algo pasaba. ¿no? Y él esperó que vinieran los pastores que en ese entonces estaban con nosotros, que son nuestros amigos también. Y fue el pastor el que me lo dijo. Ah, el Porque pastor, Israel no no tuvo podía. la capacidad de decírmelo, no podía, ¿no? Porque él estaba procesando recién Claro. la información y a él le tocó el momento más difícil de Claro. decidir, ¿no? Firmar la autorización para que sea operado su hijo, Claro. verlo, ¿no? Con las ondas, con los tubos, ¿no? Realmente para Israel fue traumático hasta el momento, ¿no? Y ya, bueno, Mateo entró a la operación, yo ya sabía, estuvimos esperando, ¿no? Y cuando sale la operación, bueno, Mateito entró a UCI, ¿no? Claro. Y ahí estuvo conectado, estuvo con ventilador mecánico y pasó ahí 21 días, ¿no? A los 18 días yo tuve recién el acercamiento donde le pude dar lechecita, ¿no? Ujú. Porque todo le daban con Con sonda, ¿no? Ajá. Con sonda, y entonces ahí es cuando ya yo recién tengo mi acercamiento como mamá, ¿no? Recién lo puedo sentir, cargar, ¿no? Y a los 21 días
salió, ¿no? Pero Ujú. nosotros no nos podíamos quedar porque la USCOP son muy estrictos hasta una cierta hora. Y algo que sí yo tenía, de repente, a diferencia, o no me quiero comparar con nadie, es que yo cada que llegaba a la casa, este, yo ya tenía su cuartito, ¿no? Entonces, yo tenía su cunita o sus cosas y yo iba y ponía su ropa, o sea, acá voy a poner a mi hijo, o sea, no me cerraba la posibilidad de que él no viniera o no Ujú. saliera de la clínica, ¿no? Más bien no Tú veía tenías la hora, esperanza. sí, no veía la hora de que él ya salga. Y todos los días me iba con su maleta, para recogerlo, ¿no? Ujú. Para que me diga, señora, ya va a ser dado de alta, Claro, ¿no? Ujú. Sí, claro. esa Y fue. dime una cosa, en ese momento, yo imagino que la red de soporte emocional es muy importante. Ujú. Israel, que normalmente es tu pareja, que es tu principal soporte, o sea, es una noticia tan dura, ¿no es cierto? Que no digamos que estaría en las óptimas condiciones para hacer tu red de soporte. ¿Cómo consideras tú que fue todo el momento en el que ustedes tienen que afrontar la noticia? Y como dices tú, esta ilusión que tú tienes de que mi hijo va a venir, mi hijo va a venir, mucha gente podría pensar, hay que prepararla para qué pasa si no, ¿no es cierto? Ujú. Que Israel yo no creo que en ningún momento pensaría qué pasa si no, o él era la parte dura que decía, y si no, en algún momento les pasó por la cabeza, a ti no, me queda clarísimo, a él sí. ¿Y qué constituye la red de soporte más cercana? Me parece que hablas mucho De de los unos pastores. pastores que eran amigos de ustedes. Sí. ¿Hay más gente involucrada, solo Sí, ellos? sí, los pastores, Enrique y Patricia y Jenny Willy en ese entonces, y toda la iglesia, ¿no? Que nos supieron contener, Que era la iglesia que ustedes sí, sí, donde asistían, ¿no? nosotros asistíamos, nos contuvieron, siempre estuvieron ahí, a veces iban a visitarnos, la alegría de los jóvenes, pues entonces nosotros Claro. trabajamos con jóvenes, mi esposo y yo. Creo que todo eso sirvió Dar energía sí, sí, la y optimismo, energía, el ¿no? optimismo, la fe, ¿no? La fe y el saber que Dios estaba en Y las medio. oraciones, porque toda Sí, esa gente debe haber tenido una vibra sí, tan no alta con paraban de ustedes. orar, no paraban de orar, la verdad, que no paraban de orar. Sabían en qué momento Mateo iba a entrar al quirófano y empezaban a orar, a Ujú. hacer cadenas de oración, ayunos, ¿no? La Ujú. verdad que mucha gente se involucró con nuestro caso, muchas personas, ahorita no recuerdo a todas, pero las más cercanas sí, que fueron los pastores, la iglesia en ese entonces, ¿no? Los líderes, los que estuvieron con nosotros. Y mi familia, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis suegros, mi cuñada, ¿no? Estuvieron ahí también con Ujú. O nosotros. sea, no hubo, o sea, una vez conocida la noticia y internalizada, no hubo espacio para el miedo, no hubo espacio para la ansiedad, No, porque todo el mundo te dijo, esto va para adelante y va para bien. sí, sí, porque nos centrábamos mucho, perdón que te corte, nos centrábamos mucho en las cosas positivas dentro de lo feo, ¿no? Ujú. Dentro de la mala noticia, las cosas positivas como por ejemplo que no nació pasando el tiempo y no, Claro, con el peso exacto, que nació con el peso, que que llegó un cirujano especializado en esa época. en neonatología Ujú. para operar a bebito, o sea, recién Se, nacido. se, se configuró lo Era como mejor. que, sí, era como un rompecabezas que se estaba armando y todos nos decíamos, el único que puede estar armando las cosas tan perfectas es Dios. Entonces, si Él está en medio, hay que confiar en lo que Él tenga Y para por el Mateo. lado, del centro médico o de la parte científica, digamos, la parte práctica, les daban, ¿Esperanza? le daban esperanza. ¿Cómo fue eso? O sea, Sí, porque la Good Hope es una clínica adventista. sí, Mm. Y es más, yo recuerdo mucho y siempre se lo digo a Mateo, cuando él nació, los doctores todos oraron antes de de que entrar. yo, a mí me rodearon, oraron, tocaron mi barriga y todo. Y luego de ello pusieron sus alabanzas. O sea, fue un ambiente que se preparó espiritualmente, emocionalmente, no lo sé lo que venía, pero yo creo que hasta Dios estuvo ahí presente Claro. también porque fue todo preparado y todos siempre nos decían, señora, la fe es lo último que se pierde, miremos para adelante, Mateito, y siempre había una respuesta positiva. Ujú. Mateo está avanzando, señora, ya toma un cc más de leche, Ajá. o sea, había siempre El enfoque positivismo, en ver lo bueno, sí, lo bueno. sí, sí, Ahora, tengo sí. una pregunta, Grecia, porque a lo mejor es importante esta recomendación para quien escucha, y es, ¿tú consideras que es importante que cuando uno atraviesa un momento tan duro no aislarse? Porque lo que suele pasar a veces con la gente que pasa momentos duros es que lo último que quieres es que la gente se te acerque, que te invadan, o sea, es un momento tan difícil
que a veces uno tiende a hacer lo contrario. En vez de escuchar a tanta gente, de tener a tanta gente, rodearse de tanta gente, podrías tú decidir, necesito aislarme, no quiero que nadie me hable, ¿entiendes? Quiero resolverlo sola con mi esposo. Es que en realidad sí. te genera mucha ansiedad. Entonces, ¿tú consideras que es vital e importante más bien dejarse apoyar, dejar que la gente se invada un poco? Sí, y siempre lo he recomendado, y cuando me ha tocado hablar con alguien, siempre le digo, por si acaso si necesitas hablar, aquí estoy yo, porque hay personas que simplemente quieren cerrarse, Sí. o también tiene que ver mucho con cómo son, ¿no? La personalidad. Exacto, la personalidad, ¿no? De repente yo sí soy muy extrovertida, soy muy social, mi esposo sí es muy introvertido, y creo que ese apoyo de ambos, de nuestra diferencia en caracteres, ayudó mucho a poder ser ayudados, sostenidos, ¿no? Porque de repente él sí quería estar solo contigo. Exacto, pero yo no, yo no soy así, y es algo que yo también abrazo mucho de Israel, que nunca me ha apagado, ¿no? Más bien él se ha contagiado con lo positivo de mi personalidad, ¿no? Entonces, y ha ayudado en situaciones difíciles como esta situación. Y yo sí aconsejo que lo más importante es rodearse, pero rodearse de gente buena, rodearse de gente positiva, porque lamentablemente en situaciones así van a haber voces que te van a decir, ¿y si se muere? ¿Y si no va? ¿Y qué va a pasar? Yo he aprendido que esas voces, las sacarlas. alejas. Sí. No las escuches. No, prefiero no escucharlas, porque igual van a estar, pero tú decides, ¿no? Uno tiene la potestad de decidir en qué se enfoca y qué es lo que quiere, ¿no? Y nosotros realmente queríamos que Mateo salga, era nuestro primer hijo, y lo anhelábamos con tanto amor, ¿no? Entonces nos enfocábamos en lo bueno, en lo positivo, en lo que realmente tenía que darse, ¿no? Y que el último que tenía la palabra era Dios realmente. Nosotros no, nadie más que hable, pero sí yo recomiendo que se rodeen de personas. Claro, que no se cierren, que no se aíslen. Sí, no, porque a veces cuando uno se aísla es donde vienen los miedos. Sí. Que de hecho el miedo va a estar. Las voces, ¿no? Que tú mismo te puedes apagar. Pero te enfrascas en lo negativo, lamentablemente, porque cuando tú te expones a estas situaciones tan difíciles, lo primero que experimentas es el miedo. Claro. Y si tú dejas que el miedo se apodere de tu voluntad, lamentablemente has perdido. Valiosísimo. Ahora, si entramos, no sé si me parece podríamos hablar un poco de la parte de salud, ¿no? Porque hablas de la clínica Good Hope, pero claro, imagino que también vendría, fuera del tema emocional, todo el tema económico de cómo afrontar una situación así, porque tenían seguro, en este caso era una clínica privada, ustedes tenían un seguro, no tenían un seguro. ¿Cómo nosotros teníamos un EPS. Por tenían un EPS. De mi esposo, teníamos un EPS. El EPS se activa, pues, ¿no? Una vez que hay todo este tipo de necesidades. Pero cuando Mateo nace, ya pasados los días, la clínica nos informa de que al Mateo nacer con un mal congénito, la EPS no cubre en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, la preocupación económica se presentó. En ese momento no se podía trasladar a Mateo porque su condición era muy importante, y ellos mismos nos sugirieron un traslado, ¿no? Y nos sugirieron ir a averiguar a la salud, ¿no? Pero para eso teníamos que desactivar la EPS, ¿no? Y activar la otra capa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue eso. Gestionamos, averiguamos, fuimos al Rebagliati, que nos tocaba esa cobertura. Entonces, fui a hablar con el director, ¿no? Para que él me pueda asesorar, o alguien, ¿no? Busqué, ¿no? Y sí existía una carta de garantía que se podía activar para cubrir los siguientes días de hospitalización, pero no desde que Mateo nació, ¿no? Porque si ellos me decían, ¿por qué no vino a dar a luz acá al Rebagliati? Si Mateo hubiera nacido en el Rebagliati, nada de estas necesidades principales se hubieran dado, pero es que nadie sabía que iba a ser claro, un niño con una condición. Pero cuando él me dice que sí se podía activar la carta de garantía, también me dice, no tenemos la incubadora que tu hijo necesita. Tampoco tenemos la ambulancia para trasladarlo. O sea, no hay forma de que nosotros nos hagamos responsables. Para que ustedes trasladen a su niño, ustedes tienen que buscar una ambulancia que tenga esto. Me puso un montón de condiciones, con el riesgo de que Mateo puede fallecer en el traslado. Y ustedes bajo su responsabilidad, ¿no? Claro. Así que yo les sugiero, ¿no? Que se siga quedando ahí y que, bueno, se active la carta a partir de ahora.
Ya yo me estaba retirando, recuerdo, y él me entregó otra hoja, es una carta de reembolso, ¿no? Que en ese momento no le tomé atención, la verdad, porque mi deseo era buscar que ya Mateo se ha Se trasladado trasladó. y cortar con los gastos fuertes, pues, ¿no? La clínica Golfo tiene Ujú. gastos muy importantes. Pero bueno, en fin, hicimos la carta, la garantía se activó, pero fueron ya a partir del día 16, si no me equivoco, ¿no? Y luego, me acuerdo que fuimos a visitar unos familiares, siempre íbamos a conversar con ellos, amigos también, y ellos nos hablaron de la carta de reembolso, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando nosotros empezamos a averiguar un poquito más de la carta de reembolso y bueno, ahí se dio, ¿no? Que se pudo cubrir, ¿no? Pero Ujú. realmente en inicio quien asumió la responsabilidad económica fue mi esposo, ¿no? Porque él tuvo que retirar su CTS, hacer un montón de malabares para poder cubrir. Como siempre él me decía, no, ahorita enfocarnos en que Mateo sea sostenido con todo lo que Claro. necesita, ¿no? Ujú. Lo demás ya se verá luego, ¿no? No Ujú. hay ninguna, de que vamos a salir de esto, no le vamos a deber a Claro. nadie. Pero, y así sucedió, pues, ¿no? Ujú. Así se dio el tema económico con Mateo. Ujú. Ujú. Qué importante eso, ¿no? Tú no prestaste atención al tema de reembolso, pero sin embargo, personas que saben, porque tú le cuentas tu preocupación o lo que estás pasando, te van dando pautas y son como ángeles que te van guiando, porque eso es una cosa que yo me cuestionaba a la hora que conocimos tu historia. A uno le llega algo de repente y en su cabeza inmediatamente tiene que hacer un plan de cómo va a seguir los siguientes pasos para que se llegue a la solución del desafío que tienes. Entonces, es necesario conversar con gente, Compartir. compartirlo, porque no es tú ni tu esposo eran los expertos en estos temas. No, y ahí hay una reflexión también importante porque muchas veces las personas pueden tener seguros, ¿no? Sobre todo en el caso tuyo tenías un seguro privado a través de tu esposo, pero muchas veces el seguro, lo último que haces tú es leer la póliza y qué cosa incluye la Y que póliza, no. porque nadie está pensando, pues, ¿Qué va a pasar? qué va a pasar o qué te puede pasar. Aparte que dentro de las 1000 cosas que pueden pasar, ¿cómo sabes tú cuál es la que te va a tocar a ti, no? Pero yo me quiero quedar con la parte de compartir, de hablar, de más bien no aislarte, porque cuando uno está con la cabeza, vamos a decir, caliente, con el tema Cargada, tan cargado, abrumado, no piensas. No, Uno de no. esa manera es bien, bien difícil que pueda pensar fríamente. claridad, Entonces, sí. la gente que está alrededor, dentro de esas voces que tú dices, hay que separarlas, que pues te dicen cosas que no valen la pena, pero habrá alguien que te diga o te Que dé te una aconseje. luz o que te aconseje o que sepa algo que te puede sumar para que tú empieces a solucionar de alguna manera el problema, porque si no uno se siente como que aislado en un desierto donde no hay nadie y nadie lo puede ayudar y uno lo peor que puede hacer es quedarse solo, ¿no? En este Claro. tipo de situaciones uno necesita soporte, gente que escucha, no se aíslen, siempre, hay de todo en la vida, hay gente que no te va a sumar en el comentario, pero hay muchísima gente que sí te va a sumar, pero necesitas tú dar el primer paso para abrirte y decir, y a lo mejor por ahí te van a dar consejos que te pueden sumar. En tu caso te ayudó a solucionar económico, en el tema que es tan económico, que no es importante. menor y que Claro. implica también, incluso a veces no se queda ahí nomás, sino se prolonga en el tiempo, porque uno se hace de deudas y hasta Sí, que salga de sí, las deudas cierto. vive estresado con eso, ¿no? Sí, y sí es cierto, porque era un tema que ni mi esposo ni yo conocíamos. sabían. Estábamos totalmente idos en ese tema y nuestra solución de repente también era un préstamo del banco. Claro. La cosa Claro. es no quedarnos... Darle claro, a Mateo pagar, lo que exacto, necesitaba. ¿no? Era cubrir ahorita todo lo que Mateo necesitaba sin enfocarnos en lo que vendría después, ¿no? Claro. Claro. Pero realmente, como tú dices, ¿no? Qué importante es abrirte en tu entorno de repente cercano, ¿no? Y Claro, no sabe tienes que contarle a todo el uno, mundo, pero sí al cercano que te puede sí, a veces contener. no sabes tú dónde tienes una respuesta que justo necesitas en ese momento. Y dime una cosa, Grecia, ¿tú consideras que el momento del diagnóstico ha sido el momento más duro en tu vida? No, No. no, porque Mateo ha pasado por unos episodios que han sido muy fuertes. Mateo a los 8 meses, Mateo pasa por un paro cardiorrespiratorio. O sea, perdóname un ratito, pero un poco para ir entendiendo. A él lo operan cuando recién nace, Ujú. pero la operación no es una solución definitiva. No, Ah, no. no, porque solo operan la atresia, Ya. ¿no? Operan la atresia y estiran el estómago y hacen conexión con el conectarlo. esófago. O sea, hacen Ajá. como una Ajá, reconstrucción. exacto, ¿no? Anulan la atresia y hacen una conexión con el Ajá. esófago.
pero eso traía un problema posterior, ¿no? Al cual nosotros sabíamos que íbamos a estar expuestos, ¿no? Y lo dijo la neonatóloga, pero no sabíamos de cuál iba a ser la gravedad, ¿no? ¿Cuál es el problema posterior que te habían comentado? Reflujo gastroesofágico severo, Ya. ¿no? Mateo vivía con un reflujo constante. Yo le veía la comida salir por la nariz. Tenía como que se le devolvía todo. Se le devolvía. Entonces tú tenías que tener mucho cuidado para darle los alimentos porque se atoraba y se ahogaba. Mateo ha hecho 4 apneas. Yo recuerdo el primero, estaba dándole de comer y de pronto se empezó a ahogar. Estaba chiquito, tenía 6 meses y medio, ¿no? Y todo era licuado, ¿no? Entonces le dábamos de comer a la chica, me acuerdo. Lo vimos morado, de pronto azul, ¿no? Y la chica corrió a buscar un taxi porque yo para ese entonces no manejaba. Y yo he salido tal cual estado, ¿no? Ya cuando he llegado al lugar, me he dado cuenta que estaba con mi bikini sin brasier, todo con mi pantalón de pijama, ¿no? Entonces, y esos episodios lo hemos repetido como 4 veces. Y uno de ellos lo repitió mi esposo. Él tuvo que darle respiración boca a boca, sacarlo de madrugada, loco. Entonces, esas cositas han sido traumáticas, ¿no? Hasta cuando Mateo tuvo 8 meses, ¿no? Mateo, íbamos justo a una reunión de la iglesia y llegábamos a la puerta y simplemente Mateo se ahogó con mi leche, ¿no? Estaba tomando teta, entonces yo lo levanto y empieza... Y yo digo, Israel, el Mateo no está respirando bien, no está respirando bien. Y nos han bajado, subió al carro de otro amigo, subió con nosotros la pastora Jenny, que es enfermera, 20 años en la policía, conoce el tema de salud, subió ella era la que le daba la reanimación. De pronto lo vi a Mateo un color negruzco y ya no tenía latidos, entramos a trauma shock y Mateo, ¡pah!, volvió, ¿no? Y vimos cuerpo lleno de petaquias, porque es cuando apagas y de pronto vuelve a prender, ¿no? Entonces, eso fue un momento difícil que vivimos. Ese es tu momento más duro. El primero fue el diagnóstico, el segundo fue el que vivimos a los 8 meses. Y que cuando Mateo vuelve es cuando nosotros nos sentíamos seguros ya de que Mateo nunca más iba a irse, pues, ¿no? Que él había venido acá con un propósito, ¿no? Bueno, hemos pasado por situaciones tan difíciles, así ha sido a lo largo de los años, ¿no? Hasta que Mateo cumple 5 años. Mateo, aparte del diagnóstico de la atresia y del reflujo, Mateo tuvo un diagnóstico de hipotomía severa, hipertomía izquierda, ¿no? Entonces tenía hipertomía en el lado izquierdo y hipotomía en el lado derecho. ¿Eso qué es? Es una hipotomía, es que tiene el tono muscular demasiado bajo. Sí. Hipertomía es que tiene el tono muy, muy, muy tenso, ¿no? Entonces él lidiaba en su cuerpo con ambas cosas, ¿no? Y por lo mismo de lavar y todos sus procesos, Mateo tuvo un retraso en el lado psicomotor. Mateo habló a los 2 años y caminó a los 2 años, 2 meses por ahí, ¿no? Con ayuda. Mateo ha recibido terapia desde los 6 meses, ¿no? Porque como toda mamá, ¿no? Yo sabía su condición, todo, pero lo empecé a llevar a estimulación, pero ahí es donde me dicen que lo lleve a intervención temprana, ¿no? Lo llevé a un centro especializado, ahí le empezaron a dar la intervención que necesitaba. Y también ese es otro proceso, ¿no? Porque, bueno, yo lo tuve que aceptar rápido y asimilar rápido porque es importante que los papás que reciben ciertos diagnósticos, uno de los dos asimile para poder ayudar al niño, porque si los dos se quedan en el proceso de negación, estamos retrasando mucho el avance de ellos, ¿no? Mi esposo sí se quedó en proceso de negación, él no aceptaba. Uno, porque el centro donde yo lo llevaba, había muchos niños con condiciones más severas. Entonces él me decía, ¿cómo lo vas a exponer? Mateo tiene su mano, Mateo tiene su pie. Claro, él no está así, exacto, ¿no? Pero mira, ahí conseguimos una terapeuta, Paulita, que hasta el día de hoy lo ve y es un milagro para ella verlo, Mateo, porque ella ha visto todos sus procesos, sus idas y sus venidas, sus internamientos sin fin de Mateo, y verlo ahora como está, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos dijeron que él no iba a hablar, que él no iba a caminar, que todo lo iba a ser muy difícil. Hasta nos llegaron a decir que le demos calidad de vida, nada más, ¿no?
pero le empezamos a dar terapias y Mateo empezó a avanzar, ¿no? Y ahí es cuando a los 5 años, justo por las necesidades de su terapia física, Ujú. es donde Mateo se contagia de TBC. TBC, Qué complicación. sí. Nosotros pensábamos que era un proceso más de neumonías que le daba, porque Mateo ha tenido neumonías a repetición por Por aspiraciones, las... Claro. neumonías aspirativas. La verdad que no sabemos todavía si fue en el proceso de las terapias o fue en el proceso de las idas y venidas y las idas y venidas de la clínica, porque como lo nebulizaban constantemente, le metía, o sea, era muy manipulado el lado respiratorio. Simplemente lo llevé, lo hospitalizaron, lo tomaron como un proceso más de, ya los doctores lo conocían, ¿no? Claro. Ya sabían, oye, antibiótico por aquí. Pero regresamos a casa y Mateo, o sea, no respondía, ¿no? No respondía. Y me acuerdo que le tocaba su fiesta de promoción de inicial, ¿no? Porque él ha hecho su colegio normal, un colegio convencional igual. Yo lo llevé a su fiesta, estuvo con fiebre, pero él quería estar, despedirse de sus amiguitos, de sus mis. Estuvimos parte con mi suegro, me acuerdo, pero ahí nomás yo salí con una ambulancia, porque ya no daba, se caía de costado, se iba su cuerpito, se iba de costado, no tenía fuerza. Entonces, para mí era raro. Yo decía, algo más está Esto pasando, no es porque esto no es un proceso respiratorio normal, ¿no? Bueno, igual lo llevé a la clínica, igual sacaron, pero ya luego lo retornaron. Y ya vino mi esposo del trabajo y él mismo me dijo, ¿sabes qué? No vamos a volver a esa clínica. Vamos a irnos a otra. Y que Dios me guíe, me dijo. Porque siento que si vamos ahí, es lo mismo. va a ser lo mismo. Pero Mateo tiene algo más, me dice. Yo creo que sí, hay que llevarlo. Lo hemos llevado a la clínica San Felipe. Llegamos y ahí había un doctor, un oncólogo, pediatra, que estaba de emergencia. Lo vio a Mateo y nunca me voy a olvidar que solo lo vio y dijo, cerró todo, todo lo aisló. Y agarró y nos puso tapaboca a todos. Y le mandó a hacer todos los exámenes. Placas, la sangre, y le mandó a hacer la cutánea de la TBC. Voy a hacerlo, este chico tiene. Y nos da los resultados. Su hijo está con TBC y no es cualquier TBC. Nosotros, ¿qué? Tuberculosis. La resistente, seguro. Era la miliar, la más fuerte. Y ahí nos dijo, tu hijo se puede, o sea, está mal. Wow, escuchar al doctor. Eso fue a los 5 años. Sí. Escuchar y ser conscientes, verlo, o sea, no solamente escuchar al doctor, sino ver su condición. O sea, mi hijo no estaba respirando bien, estaba saturando 60, no, y respiraba con mucha dificultad, su corazoncito estaba comprometiendo. Lo pusieron a UCI. Sí, a UCI, cuidados intermedios subió. Y en ese momento yo ya era mamá de Luciana, mi segunda niña, ¿no? Porque cuando Mateo tenía 3 añitos, yo me embaracé a Luciana. Entonces Luciana en ese entonces tenía 2 años, ¿no? Claro, para 3. 2 añitos tenía. Y nos preocupamos en Luciana porque el doctor dijo, todos se tienen que hacer el despistaje. Nos hicimos todos, ¿no? La chica, mi mamá, me la llevé a la bebé al hospital del niño. Me acuerdo que me fui a hacerle el examen, habíamos regresado a almorzar por ahí cerca con mi mamá y ya embarcarla a mi mamá que se lleve la bebé a la casa y yo regresé a ver a Mateo. Y ahí es cuando yo recibo la llamada de Israel. Y me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, digo, estoy cerca, le digo, estoy cerca, ven de inmediato, que el bebé ya no da más, Mateo no da más. Es verdad, es que escuchar eso para mí fue muy fuerte. Porque yo solamente me imaginaba en que yo le había dicho algo a Dios, ¿no? Cuando Mateo tuvo el paro cardiorrespiratorio, yo lo único que le pedía a Dios era de que lo dejara conmigo y que yo me comprometía en darlo todo por él, cuidarlo. Y miré cuando Mateo nació al frente del mar, ¿no? Me acuerdo bastante. Yo miré al mar y lo único que le dije a Dios fue, así como inmenso es este mar, yo sé que así de inmenso es tu amor por mí. Y lo único que te pido es que me dejes con ese regalo, Mateo. Y bueno, pues Mateo, en ese entonces, cuando hija me hace la llamada tan difícil, yo
ahora que recuerdo, ya soy consciente, mi mamá dice que he agarrado el carro y he retrocedido, he manejado en retro. No. He llegado a la clínica, he dejado el carro, me he subido como loca y lo encontré a Israel en el pasillo, agarrándose la cabeza. Entonces, la verdad que yo dije, mi hijo se murió. ¿Y qué había pasado? Que Mateo no se dejaba entubar. No se dejaba entubar, no quería ya. Es muy chiquito, No quería pues. más. Entré y su papá me dijo, Mateo no quiere. O sea, no quieren, se ha rendido. Y yo entré consciente de lo que estaba viviendo, lo abracé, me acerqué a su oído, porque Mateo lo único que escuchaba era escuchar porque estaba con los ojitos cerrados. Le dije, quédate conmigo. Lo único que te pido es que te quedes conmigo esta vez. Es la última vez que te voy a molestar. Y que déjate entubar, por favor. Te escucho. Te escuchó. Y lo entubaron. Fue fuerte ese momento, porque su cuerpito ya no Claro, es quería. un Pues, niño, ¿no? ¿no? Niñito. Y entró a UCI. Acá Entró a tienes. UCI. Pásale un Kleenex. Entró a UCI. Entró a UCI y bueno, pues una vez más el campeón salió victorioso de esa situación, ¿no? Llevó un tratamiento de casi un año con bastante respaldo médico. Nunca nos hemos descomprometido de él. Siempre Dios ha puesto a los profesionales precisos realmente. Y sin querer queriendo había una buena neumóloga, la doctora, su doctora, que en ese entonces lo asumió la situación de Mateo. Patricia ya que me acuerdo, ella trabajaba en el hospital de San Borja del Niño. Mateo necesitaba varios exámenes en el pulmón, ella nos guió también para llevarlo allá, hacerle los exámenes. Mateo pasó por una fibrobroncoscopía, ¿no? Una gammagrafía. La gammagrafía fue un examen también muy fuerte, ¿no? Porque se lo hacen despierto. Y él se arranchaba la sonda y se la tenían que volver Es a que poner. chiquito, 5 Sí, añitos. sí, bonitos. Sí, ¿no? Pero es un niño que nos enseña bastante de la resiliencia, de poner de su parte, ¿no? Y sí, pues realmente fue un poco difícil, fue muy sensible ese proceso, porque vimos a Mateo muy, muy, muy expuesto a la muerte, ¿no? La verdad. Ese ha sido tu momento más Sí, duro. sí, porque era algo que quizás la operación y todo ya nos habíamos como que familiarizado con Claro. todos esos procesos respiratorios. Ya nos habíamos acostumbrado con mi Claro. esposo, ¿no? Vivir en la clínica, vivir en la casa, vivir en la clínica. Pero de pronto vernos expuestos a esta situación que nos diga y empezar a entrar en internet a investigar Es como de cómo nuevo se daba otra todo. cosa. Sí, era algo nuevo, algo difícil, algo y No, y escuchábamos. externo encima, porque es como un contagio, una contaminación. Sí, ¿no? Entonces algo que hasta los doctores decían, bueno, vamos a manejarlo de esta manera y cambiaban a veces los medicamentos, ¿no? Entonces realmente, pero lo curioso de eso, y me quedo con eso, es que Mateo nos pidió un teclado, esos de juguete, Ajá. y se la pasaba tocando. Él Claro. cantaba, tocaba, no tengo hasta videos de eso. Y digo, ¿cómo en ese momento, en vez de nosotros ser la fortaleza, él era Claro, Él nuestra era la fuerza? fortaleza de ustedes. Sí, él era nuestra fuerza, nos esperaba con ganas, sabía que nos teníamos que quedar con él o que nos teníamos que turnar, ¿no? Y él estaba en su vacaciones en la Claro. clínica. Nos tocó justo Navidad, diciembre, Mm. fue Navidad y Año Nuevo la pasamos hospitalizados con Mateo. Y en ese transcurso, porque contaste que ya tenías a tu hijita, ¿cómo mantenían ese balance de estar casi 100% con Mateo en la clínica, más la niña que también era chiquita, porque 2, 3 años es chiquita, Sí. necesita bastante atención? ¿Cómo era para ti? No, a mí me tocó dejar a Luciana. Me tocó... ¿Con tu mami? Sí, con mi mamá. Sí, yo dejé a Lucianita con mi mamá, la dejé, bueno, mi mamá me apoyaba, ¿no? Mi mamá hasta el día de hoy me apoya, me acompaña. Ella me tocó dársela a mi mamá, me sacaba la leche, se lo daba, ¿no? Y mi mamá le daba la leche, la atendía. Pero siempre yo sentí la deuda con ella, ¿no? Una deuda.
siempre Claro. me sentí en deuda con ella, porque no pude tener a Luciana desde que nació como lo pude estar con Mateo, ¿no? Como Más bien al una revés, yo siento que Mateo de alguna manera te absorbía más bien sí, mucho tiempo. Y ahí me surgen dos dudas porque con esta primera experiencia de Mateo, cuando tú te embarazas por segunda vez, ¿no te invade todo este tema de ¿y qué pasa si le pasa lo mismo? sí, más bien con Luciana yo me he hecho un montón de exámenes, infinidad de exámenes, que hasta los 5 meses me decían que iba a ser hombre. Ah, Me decían, va a ser hombre, ya tenía su nombre, Nicolás le íbamos a poner. ¿No? Y tantos exámenes y yo sentía que no me tenía que pasar lo mismo, Nada, o sea, ¿no? cuidaste todo. Sí, pero también fue prematura. También fue Sí, prematura. fue siete-mesina, Luciana. También. Siete-mesina, sí, me dio con ella preeclampsia severa típica. mm, Pero esta vez la que entró a UCI fui yo. Ah, Yo entré a UCI porque me dio ese tema de la Claro. preeclampsia típica, ¿no? Estuve con una presión demasiado alta. Ella también nació con un problemita en el pulmón, ¿no? Con le pusieron un CPAP respiratorio para la maduración de su pulmón. Exacto. Pero realmente lo que veía en ella era, después de haber visto todo lo que pasé con Mateo, era como, va a salir de esto ella, algo así, ¿no? Claro. Ella va a ser Ujú. fuerte, ujú, ¿no? Entonces, realmente con Luciana, desde que nació o desde que yo supe, sentía un poquito de culpa, ujú, porque decía, ¿y ahora qué hago? Mateo ujú. sus terapias, ¿quién lo va a llevar? Porque una bebita, yo era muy consciente que una bebita requería de tu de atención. ti. Tu Ujú. conexión, ¿no? Sí, es algo que lamentablemente yo sí tuve que romper, porque en ese momento quien necesitaba más era Mateo. O sea, Ujú. si vemos en el tema cronológico, sí, pues Luciana necesitaba de mí, pero en el tema necesidades, para seguir avanzando era Mateo, ¿no? Porque sus terapias yo tenía que llevarlo, tenía que estar presente, ¿no? Había como una especie de prioridad obligada, ¿no? Claro. Ujú, Sí, algo así. Realmente sí, creo que esa es la palabra correcta, ujú, porque en mi caso no tenía opción a sí, elegir, no. ¿no? Claro. Entonces, Y tenías a tu mamá que te ayudaba, que no sí, era una persona exacto, extraña, sino sí, era alguien de confianza sí, que podía suplirte en este momento. sí, y mi mamá cumplió mi rol prácticamente Claro. con Lucianita, ¿no? La pudo contener, ella ha sido la que le decía las papillas, ¿no? Y yo, claro que cuando he estado, me daba el 100 con Luciana también, Claro. ¿no? Pero de pronto y me pongo a pensar y digo, ¿en qué momento caminó? ¿En qué momento gateó? Claro, te has La perdido muchas perdí, etapas. Ujú. sí, Claro. sí. Así que ella me pregunta, ¿y mamá, cuándo yo hablé? Sí, también hablaste. Claro. Sí, es que me pasa porque no es como, y no es por comparar, pero a Mateo pues era como que todo lo tenía identificado, ¿no? Hasta el más mínimo movimiento, pero con ella simplemente creció, ¿no? Creció, pero es una niña muy linda, la verdad. Y le agradezco a Dios que dentro Que de haya todo sido una niña fuerte. fuerte y que te haya permitido seguir con el Sí, sí. Y progreso de Mateo. sí, la respuesta positiva a mi ausencia es que he formado una niña muy Madura, ¿no? madura, Muy madura. muy independiente, muy autodidacta y muy responsable. Ahora, ella en algún momento te ha cuestionado, porque claro, mientras era chiquitita es difícil, pero hoy Luciana tiene 10 años. 10 años. Va a cumplir 11 la siguiente semana. Ya es obviamente un niño, mientras más grandecito, más demandante, Sí. más tiene opinión, ¿no? Más cuestiona. ¿Ella en algún momento te ha hecho sentir o te ha hecho saber, te ha verbalizado, que tú siempre estás con su hermano y que ella, el típico síndrome del hermano olvidado le llaman, ¿no? Que es el hermanito que nace bien con un hermanito que tiene una condición y que obviamente los padres van a estar pues con la atención puesta en el hijo que tiene el problema de salud, ¿no? Ujú. ¿Te lo ha hecho sentir? Sí. Hace 2 años, Luciana es muy espontánea, es una niña muy espontánea, demasiado espontánea. Lo que piensa te lo dice y lo que siente lo hace notar, ¿no? Ujú. Pero en su círculo cercano. Cercano. Sí. Ujú. Entonces, realmente yo notaba su comportamiento conmigo. Yo era mala para todo. Yo no tenía nombre, mi nombre era Mala. Ujú. No era mamá, era Mala. Mala. Entonces, yo decía, esa Mala no es una mala de malcriada, es una mala de algo me quiere decir. Ujú.
Entonces empecé a acercarme a ella, empezábamos a salir a comernos helado juntas, porque helado también era algo que no comía ella, porque si ella comía, Mateo no podía. Ujú. Claro, Entonces yo empecé a darme cuenta que yo condicionaba mucho nuestra realidad a la necesidad de Claro. Claro. Mateo. Y bueno, como tú dices, ¿no? Ujú. Eran decisiones obligadas porque era lo que tenía que Claro. decidir. Ujú. Pero empecé a darme la oportunidad de también Darle ver su a mi espacio. Darle su entorno, o espacio. sea, Ujú. que todos teníamos un espacio y todos teníamos una necesidad y todos teníamos derecho Ujú. a vivir, ¿no? Ujú. Tanto mi hija, mi esposo y yo, ¿no? Ujú. Y bueno, me acuerdo que ahí conversando, ella me dijo, tú nunca me has preguntado qué quiero ser. Y yo le dije, ay, ¿verdad? ¿Pero qué quieres ser tú? Porque tú dibujas y ella se asombraba de que yo le diga cosas que Que ella tú, hace. tú sabías que te Ajá. habías dado cuenta. Y Claro. ella me dice, sí sabes. A Sabe ver más qué de lo color, que ella sí, creía. a ver qué Ujú. color me gusta. Claro. El morado. Ah, ¿y qué deporte me gusta? La natación. Y me dijo, ¿y cuándo voy a soñar yo? Oh, qué duro. Duro, ¿no? Porque siempre es Mateo. Ujú. Pero no me lo dijo como un reclamo, Reclamándote, claro, no me te lo dijo como reclamó. una conversación Como de un amigas. sentimiento. Y cuán importante es nosotras estar centradas en saber escuchar y oír, Ujú. ¿no? Porque podemos decirle, oye, ya, pero Mateo, y haberle cuestionado su posición Ujú. en defensa a Mateo, pero yo pude en ese momento ser sensible a lo que ella me estaba diciendo, Claro. ¿no? Y entonces le dije, ¿y te gustaría ser nadadora? Sí. Y empezamos a buscar con su papá, la empezamos a Deporte, llevar, claro. la empezamos a llevar A y escucharla, ponerla destacó. en el Sí, centro, ¿no? De lo que sí, quería. y yo también se lo compartía. Es algo que tenemos con Israel que compartimos mucho Lo que ustedes sí, perciben de en cada hijo. privado, sí, en privado, no delante de ellos. Ajá. en Claro, se privado. ponen de acuerdo. Ujú. Sí, y es ahí donde dice, ¿sabes qué? Mira, Luciana, necesita enfocarse en este deporte porque le gusta, porque quiere. Ya nos lo habían dicho, ya la habían visto, porque por las terapias yo me la llevaba a ella Ujú. y ella entraba al agua con su Claro. hermanito. Ujú. ¿No? Pero no porque ella quiera nadar, sino porque no había dónde dejarla, entonces Claro. la llevaba. Y las señoritas me decían, ella va a ser nadadora, mira cómo bucea, chiquitita. ¿no? Ujú. Y entonces la metíamos y le empezamos a darle la oportunidad todos los veranos de meterla, pero ella empezó a amar ese deporte sin querer queriendo, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a buscar un entrenador personal, la llevamos a la federación y hoy ella es deportista, pues, ¿no? Ella Ah. nada, ¿Compite? compite, Oh, está en las mira. competencias, ella pertenece a un club federado y en su categoría pues ya ha ganado unas cuantas medallitas, también se ha expuesto al mar abierto, ha Mira, tan nadado en mar chiquitita. abierto, O sea que sí, es el año pasado la llevé a 2 competencias y en una sacó su medalla de tercer puesto, ¿no? Que casi no regresa, yo estaba con el corazón en la mano porque dice que se perdió, pero es una niña muy fuerte y muy valiente y ahorita yo atravieso la prepubertad con ella, Claro. pues, ¿no? Y la adolescencia con Mateo. Ujú. Y con ella estoy aprendiendo a escucharla, ¿no? A Ujú. escucharla, como le digo a ella, no todo se pide llorando. Si tú te calmas y Te voy a conversamos, nos entender vamos a mejor. entender, las dos nos vamos a entender, porque tú lloras, yo levanto mi voz y acá no nos Ujú. entendemos, ¿no? Y ahí es como que, y hace poco yo estaba llevándola a sus entrenamientos y ella, de la nada, me dice, me doy cuenta que tú no eres mala, mamá. Oh, qué lindo. Y yo me sorprendí, yo le quería escuchar, no quería parar, Ah, claro. ¿no? Y Digo, te seguía manejando, tú no eres, y se acercó, ¿no? Y me Te empezó a abrazó. acariciar mi cabello, tú eres muy buena, porque yo les he contado a ellos mucho mi infancia, Ujú. ¿no? Les he transmitido mucho mi niñez, las carencias que he tenido, y no para generar culpa en ellos, sino Ujú. para generar conciencia y para que sean agradecidos con Dios de lo que ahora ellos tienen, ¿no? Ujú. Igual Israel les ha contado su infancia, las carencias que ellos han tenido, y cómo salieron adelante a pesar de, ¿no? Ujú. Y ella me dijo, a pesar de todo, a pesar de que a veces me dices que eso no me conviene, me cuidas de esto, lo otro, y yo te digo, Mala, tú eres muy buena conmigo, y yo Mm. te amo. Uy, qué Mm. lindo. Yo empecé a llorar, ¿no? Porque decía, Dios mío, algo estaré haciendo bien, Claro. ¿no? Algo estaré haciendo bien, porque esas palabras no salen, está saliendo de una niña, de un Claro. corazón limpio, de un corazón Claro. genuino, ¿no? No está pensado, Claro. ni anotado, ¿no? Ni actuado, ¿no? Y Ujú. fue un Claro. momento espontáneo, como te digo, ella es muy espontánea, te Ujú. sale con cada ocurrencia en cada momento.
Y bueno, pues así es como yo realmente afronté la necesidad, ¿no? Creo que fue, lo más importante fue saber escucharla, Ujú. ¿no? Saber darle Escucharle. su espacio, ¿no? Aunque Ujú. no pudiera ser muchísimo tiempo, es conectar con tu hijo para que te tenga la confianza y para que se sienta entendido y comprendido y te pueda contar todo lo que con eso han construido una bonita relación, ¿no? Que de Mm, aquí, imagínate, preadolescente, adolescencia, y ahí siempre va a estar contigo. sí, Una sí, niña muy, realmente. muy linda. Sí, sí es muy empática también, es muy Mm, consciente, no, y también hemos cuidado con Israel es que ella no vea que Mateo es una competencia, claro, aunque a veces suele pasar, que a veces siempre Normalmente los hable, hermanitos ajá, compiten. Ujú. sí, ¿no? O siempre ve que piensa que lo prefiero más a él que a ella, ¿no? Y es ahí donde nosotros esperamos que se calme y le decimos, pero Ujú. ¿con quién hemos estado toda la mañana? Conmigo. mm, mm. Mm. Ah, entonces, o sea, acá no hay que pasamos más tiempo con tal o tal, o sea, tratamos de dividirnos, tampoco somos, imagínate, yo me quisiera clonarle a Claro. veces, ¿no? Ujú. Y se ríe, ¿qué es clonar? Dice, "No, que Ujú. me saque otra persona, y digo, ay, no, no, gracias, gracias, dice, Pero, mejor no te clones. y así como nos has contado que Luciana tiene este sueño de hacer su deporte como algo profesional, algo Sí, donde quiero sea la hacer eso. mejor. ¿Y Mateo, cuál es ahora su, su, Ma- su hobby o su Su sueño? sueño. Ujú. Mateo tiene un lado histriónico, Ujú. muy Ah, histriónico, sí, 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 Mateo es, siempre lo hemos dicho, influencer. sí, Ah, sí, sí, él dice que él va a ser cineasta. Él Quiere ser sueña con productor. ser Ujú. productor, con ser cineasta, él sueña con ser director de cine o actor, ¿no? ajá. Quiere empezar por actor, es más, ama Marvel y ya me ha dicho hace un mes atrás, me hizo ver la película y me dijo, mira, mira, uno de ellos voy a ser yo próximamente. Ah, ok, le digo, yo le digo siempre a él que es mi superhéroe sin capa. Ujú. Entonces me dice, yo voy a ser un superhéroe y voy a estar ahí. Me dice, Ujú. ¿no? Entonces le gusta ver siempre el detrás de cámara de cada producción. Le gusta mucho el lado teatral, pero no le gusta leer. Entonces Claro, le digo, hoy no, le digo, ahí ya estás. claro, Empezamos mal, actor, le digo. claro. Ujú. Pero tiene ese sueño y el sueño que nosotros acompañamos como papás, ¿no? Ya lo Claro. hemos conversado con Israel de ver en algún momento llevarlo a algún curso fuera, ¿no? Que tenga su experiencia de un Ujú. Claro, intercambio, ahora chiquito, ¿no? No esperar que sea grande, ¿no? claro. Y tenemos esa previsión, porque dentro de todo, Mateo ahorita todavía trabaja el tema terapéutico, aprendizaje, el tema moderar su conducta, trabajar la ansiedad, porque es un niño muy ansioso, ¿no? Se antepone mucho a veces a las cosas, se preocupa demasiado. Entonces esas cositas lo estamos trabajando con especialistas todavía, ¿no? Es parte de, o sea, Ujú. él ha ido creciendo, ha ido avanzando, ha ido logrando cosas, pero también se han ido presentando otras, ¿no? Claro. Por Ujú. ejemplo, Mateo también estuvo expuesto al bullying, Ujú. ¿no? Por el tema, por su tema postural, por el tema de Claro, su porque imagino que se coordinación. nota físicamente algún tema, ¿no? Hasta sexto grado arrastraba las piernas todavía y Ujú. no subía las gradas, sino Ujú. era con apoyo, no saltaba igual que todos, parecía un saltamonte, el Ujú, chavito del 8, ujú. ¿no? Ujú. Saltando, pero realmente ha ido mejorando con las terapias, pero él también ha ido mejorando, pero él también ha ido siendo bien consciente de su situación y a veces eso le jugaba en contra, ¿no? Porque se sentía menos o sentía que iba a ser, se iban a burlar A burlar de de él. él. Claro, Ujú. Sí, ¿no? Pero nosotros hemos dado la contención necesaria como para papás, trabajar su sí, para trabajar su autoconfianza. autoestima, tanto que este año los profesores me han dicho, señora, ya Mateo se destapó demasiado, se destapó demasiado ya, párenlo, párenlo. Sí, pero ya está más confiado, ya Claro, es como que le digan, oye, te ha hecho eso, ay, claro, mamá, sí se tratan todos, o sea, ya claro. eso no me molesta, es más, me dice, no te quejes, por favor, me dice, no, Ah, tranquila, pero ya, o sea, es bien seguro, ¿no? De pronto me pregunta, ¿soy guapo? ahí él empezó el Sí, Claro, ya es que interés en las también le van a chicas. comenzar a gustar sí, las Claro. sí, sí. chicas, pues. Sí, ya le he dicho, ya me las traes para echarles agua caliente. Ah, No, le digo, bueno, tú sabes, su papá siempre le habla de cómo se inician las cosas como una bonita amistad. Le dice. ah, Ya sabes, Mateo, le dice, Está qué dándole bueno. los Los tips. los tips, tips. los tips, los tips, los Un tips. poco, un poco vamos acercándonos ya al final y quería, hay un tema que no quiero pasar por alto y es que la gente probablemente se pregunte y es el tema del reto económico que representa para una familia como la de ustedes, porque por lo que yo te escucho, tú has tenido que permanecer casi todo el tiempo en casa, ¿correcto? Por el Sí, tema de la condición de tu hijo y darle el soporte, las atenciones, y me imagino que con tu hija más grandecita, pues con mayor razón.
¿Cómo han balanceado el tema? Me imagino que de tu parte, y habrá habido una conversación con tu esposo sobre cómo van a asumir los roles, porque eh, no creo que tú hayas podido, con toda la responsabilidad que implica, ponerte a trabajar. No, la verdad que no. Realmente Porque tú que eres profesional, ¿verdad? sí, yo hice una carrera, pero el tema con Israel cuando conversamos era de que cuando Mateo nació, Ujú. nuestra realidad cambió, ¿no? Claro. Nuestra realidad de crecer juntos Tus profesionalmente, planes, me imagino, ¿no? exacto, cambió. Y uno tenía que menguar. Y Uno, claro. en mi caso, decidimos juntos que iba a ser yo. Ujú. ¿Por qué? Porque yo también me proyectaba en el tema sostén económico, él ganaba más, Ujú. ¿no? Y lo que se venía de Mateo, y necesitábamos pues una bolsa mayor a la que yo podía realmente generar, ¿no? Entonces yo era muy consciente y no por ser cómoda, sino porque en ese momento tocaba, Ujú. ¿no? Entonces, para que él no se sienta que él tomaba la decisión, la tomamos juntos. Ujú. Entonces, juntos decidimos que yo no iba a trabajar sin saber lo que se venía más adelante, ¿no? Y Claro. realmente, como él siempre me lo ha dicho, ese que fue la mejor decisión porque él trabaja y siempre ha trabajado fuera. Ujú. Nunca ha trabajado aquí en Lima, ¿no? Ujú. Nunca ha estado aún, hola, ¿vienes ya? Entonces, con No, mayor razón no había forma. no, no. Y él siempre me ha dicho a mí, lo único que me daba la tranquilidad y el sostén de agarrar mi maleta y subir a un avión Era que era que estabas tú tú con los estabas en chicos. casa, me dice, Claro. ¿no? Y hoy más que nunca, me dice, por ejemplo, yo sé de fuente directa, clara y precisa lo que pasa con mis hijos día a día, Ujú. ¿no? En la pandemia se iba 40 días, no venía, entonces ¿quién tenía que estar ahí con su Claro. mamá? Imagínense yo en teletrabajo, mis hijos No, claro. olvidados, ¿no? claro. No, no hay Entonces, y forma. no juzgo a los que lo tienen que No, hacer, pero claro. en mi Ujú. caso tenía que darse ahí. Claro. Yo tenía que estar como maestra, psicóloga, por aquí, por allá. Mateo tiene un aprendizaje diferenciado, Ujú. entonces teníamos que adaptar la currícula. Ujú. Entonces era otro trabajo Claro. mayor y había alguien que estar ahí, ¿no? Entonces con Mateo siempre había la necesidad de estar presente, ya sea papá o mamá. En este caso me tocó estar a mí y lo hemos afrontado sabiamente, ¿no? Ambos manejamos la economía del hogar, ¿no? Sabemos lo que ingresa, también somos conscientes de que en qué momento puede salir más de lo más, ¿no? Ujú. Porque hay más ingresos, en qué momento podemos viajar, en qué momento nos podemos dar gustos. Ujú. Entonces creo que trabajamos en equipo eso, Ujú. ¿no? Y nunca me he sentido culpable de que yo no genere porque soy muy consciente que lo que yo trabajo en mi Es casa bastante tiene más, mucho valor. Claro, es no, no mucho habría valor. forma también Sí. que tú hayas logrado superar todos los retos que te han venido bueno, sin el soporte de la familia definitivamente, pero sin la presencia tuya en la casa. Sí, sí, realmente Ujú. sí. Eras necesario. ¿No? Era Así que fue un necesario. súper justo y necesario. Fue justo Y ahora un necesario. poco, Grecia, de verdad que te agradecemos un montón porque es una experiencia, unas vivencias, creo que Es importante conversarlo, porque eso lo pasa. mucha gente Algunas lo puede familias, ser. ¿no? Y no se deben sentir solos y los otros deben dejarse ayudar, como mencionas. Ujú. Pero a mí me gustaría no decirlo yo, me gustaría, esta es tu cámara, me gustaría que a lo mejor primero les transmitas esa energía. Ustedes no lo sienten, pero nosotros sí sentimos la energía bonita que tiene Grecia, ¿no? Esta sonrisa, estos ojos brillosos, cuando Ah, habla del amor a sus hijos, a su familia, de la relación con su esposo. Lo transmitas a la gente que está afuera. Trata de pensar en esos momentos en los cuales tú estabas embarazada, te enteras de lo que pasa con tu hijo. ¿Qué sería lo más lindo que le podrías decir a una persona que puede estar pasando por una situación similar o parecida a la tuya para que se contagie de este sí se puede, de esta esperanza, de esta fe, de esta fuerza para salir adelante y seguir y no darse por vencido, ¿no? A pesar claro, de todo lo que digan los médicos y todo lo que puedan toda- escuchar, ¿no? exacto, y todas las expectativas que hay en el entorno. Realmente sí, en primer lugar decirles que desde que ya hay una vida dentro tuyo, tiene derecho a Ujú. vivir, ¿no? Tiene derecho, venga como venga, tiene derecho a vivir. Y yo pienso que no hay reto mayor que te dé Dios y la vida que tú no lo puedas afrontar. Yo pienso que Dios elige a las personas porque está convencido que tienes la capacidad de sostener esa situación. Yo no me veía en esa capacidad, quizás en ese momento. Si yo hubiera retrocedido años atrás, quizás no lo me hubiera dicho yo no soy capaz. Pero cuando Mateo nació, realmente pude conocer esa capacidad que había en mi interior de poder sostener a mi niño, de poder ir hacia adelante, pero sobre todo lo que yo les podía recomendar y aconsejar es de que no pierdan la fe ni la esperanza, que es lo último que uno puede perder. Y contra todo pronóstico,
Si tú estás seguro de lo que quieres y abrazas y lo intentas, ¿no? No te paras y no te detienes en el miedo, en el terror, yo pienso que vas a obtener eso porque tanto lloraste o luchaste o le pediste a Dios, ¿no? Realmente la esperanza es lo último que uno puede perder en esta situación. Qué lindo. Muchas gracias, Grecia. Gracias por el testimonio y eso es todo. Muchas gracias por la invitación.